referencia a que David era el padre biológico de Acaz. No, habían pasado varios reyes. Y entre esos reyes que habían pasado estaba el abuelo de este Acaz, el padre de Acaz, que habían llevado a Israel a un despertar, a un avivamiento dentro de la comunidad de Israel. Eso es lo interesante. Entonces, teniendo Acaz todas esas oportunidades de vida, porque estaba desarrollando a sus 20 años, lo ponen en el trono y él dice que empezó a gobernar. También nos dice la escritura que gobernó 16 años. Por cierto, gobernó a lo que la vida promedio en el momento daba, realmente gobernó muy poco. El problema fue lo que él, precisamente, las decisiones que él tomó. Este pasaje de la escritura nos lleva a meditar en 4 pecados precisamente que Acaz cometió a manera de negocio, a manera de inversión, a manera de que él había seguido desarrollando su vida dentro del reinado, y lo que menos hizo, según el versículo número 1, era buscar la cobertura que sus padres bien habían tenido frente a ese Dios vivo. Lo que hace interesante este pasaje que acabamos de tomar es que dice el versículo número 2, que antes de todas estas cosas dice que él anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Es decir, que aquí va a ser un pequeño análisis, un pequeño resumen, y como para una mayor referencia escritural, usted puede consultar el segundo libro de los Reyes, capítulo número 16, donde se nos da un marco más amplio de lo que Acaz, cuánto él gobernó, cómo gobernó y cómo precisamente dio seguimiento a esos 16 años de reinado. Otra de las referencias escriturales de este Acaz es lo que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo número 7, donde precisamente Dios nos da un análisis de cuántos profetas le vinieron a hablar a este personaje para hacerlo entender. Sin embargo, Acaz ya había tomado una determinación, ya él había analizado su vida a los 20 años y ya él había tenido una secuencia, según él, entre comillas, lógica para dónde iba a llevar a Israel. De lo que quiero hablarles, hermanos, específicamente es del desenfreno que este personaje tuvo, de la prevaricación que él precisamente desarrolló. ¿Y qué es eso? Hablando acerca de la prevaricación, es importante notar y hacer el análisis para ubicarnos en el contexto. Dice, aparte, oiga bien, de que hizo imágenes precisamente para apartar a Israel, según el versículo número 2, puso imágenes fundidas a los Baales. Hasta ese momento había un descontrol total, porque no está siguiendo los pasos de sus antecesores. El padre de Acaz había obedecido muy puntualmente la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es que este personaje se desvía? ¿Cómo es que este personaje decide dar un giro de 360 grados y no obedecer, habiendo tenido un espejo, habiendo tenido una valentía que había desarrollado precisamente su padre y su abuelo en su reinado? Eso me lleva a pensar que muchas veces, hermanos, hay pecados que nosotros les llamamos por omisión, pero hay otros pecados que nosotros los hacemos a sabiendas. El profeta, uno de los profetas de la Escritura, viene a decir al Señor: Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Son aquellos pecados que quizás usted desarrolla durante el momento de su vida espiritual y quizás no pone un autocontrol y no lo define usted mismo como pecado, aunque la Biblia lo define claramente como pecado. Cuando hablo de un desenfreno y de una prevaricación, que ya le voy a explicar esa palabra, no es que yo estoy hablando que hay diferentes secciones de pecado como Dios lo registra. No. Para Dios, pecado es pecado. No hay, ¿verdad?, términos mandos medios o mandos extremos. No, pecado es pecado. Entonces, note, este personaje, ¿qué es lo que le llevó a un desenfreno? ¿Qué es lo que le llevó a una prevaricación? Cuando él hace todos esos elementos, va a negociar. ¿Y en qué consiste el peor negocio que este personaje va a realizar? Cuando él toma la decisión de un desenfreno
en una afrenta, pienso en varios elementos. En primer lugar, no le importó lo que el Señor decía. ¿Y qué es lo que decía el Señor? Bueno, resulta que con las referencias escriturales podemos hacer un marco amplio y una referencia de lo que esta persona tenía bajo la cobertura de Dios. Yo les pregunto, ¿será que Dios es el que se equivocó a poner a este rey? Y uno se pregunta, ¿por qué lo puso? Si Dios sabe todas las cosas, si Él sabe que Él se iba a desenfrenar, ¿por qué lo puso? Ese es el detalle. Por ejemplo, si usted va conmigo al Salmo capítulo número 92, versículos 5 y 6, nos dice de la siguiente manera: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Y oiga esto, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Es decir, Acaz tenía muy bien la teoría de que si él dejaba a ese Dios que sus padres habían obedecido, lógicamente que él se iba a parar frente a una afrenta de este Dios vivo. O sea que cuando una persona cae en un estilo de necedad, él ve a todo a su alrededor, ve que todos están mal, pero él está bien. ¿Qué pasa con el necio? Que el necio, bien lo dice el libro de los Salmos, que hay grandes las obras de Jehová y son muy profundos sus pensamientos. Pero aun cuando son muy profundos los pensamientos de Dios, el hombre necio es insensato y no entiende el camino correcto. Es más, le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros no habíamos llegado a los pies de Cristo Jesús, según nosotros lo que hacíamos estaba bien. ¿Sí o no? No te bien callados. Ahora vean, libro de Proverbios capítulo 10 versículo 21 nos dice: los labios del justo apacientan a muchos, dice, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Significa que el necio, cuando le da rienda suelta a su necedad, a su análisis, voy a decirlo, es ahí cuando él se enllava y no encuentra salida. Se lo voy a mostrar a la luz de este pasaje, porque puede ser, hermanos, que nosotros pensemos que estamos actuando bien, que estamos haciendo bien aún dentro de la obra de Dios. Pensamos que Dios nos ha elegido, nos ha puesto para ser los atalayas, los portavoces de su mensaje, pero pensamos que estamos actuando bien cuando estamos desagradando a Dios. Véanlo, porque se lo voy a mostrar. En el versículo número 3, no solamente hizo imágenes fundidas, versículo 3 de Segunda de Crónicas 28, ¿qué hizo también? Quemó también incienso. Incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a la abominación de las naciones que Jehová, ¿qué dice?, había arrojado. Significa entonces, déjelo hasta ahí, que este personaje no solamente fue en contra de sus padres que le habían inculcado los valores del reino, no solamente hizo imágenes de Aserá, que era repudiado precisamente en la época, sino como tercer elemento quemó incienso, que era precisamente haciendo alusión a los dioses que los demás países, para que usted me entienda, estaban adorando. Y no solamente eso, dice que pasó a sus hijos, del versículo 3, por fuego, conforme a la abominación de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Qué es esto? Cuando aquí la escritura dice que pasó a sus hijos por el fuego, lo que está diciendo es que él tomó a sus hijos más pequeños y se los dio a una divinidad llamada Moloch. Moloch era una especie de criatura que habían formado precisamente estas personas y que habían dejado una parte hueca. Era de metal. Cuando ellos tenían esa parte hueca, ahí introducían a los niños vivos y los quemaban. Eso es lo que estaba haciendo este rey. Ahora, con todo este panorama que le he mencionado, hermano, uno despierta el interés. Si uno toda la vida ha hecho las cosas buenas, voy a decirlo bien,
ha tenido ejemplos como para saber que Dios está bajo la cobertura, Dios es el que ministra, Dios es el que responde a mis dificultades. Era momento que él podía seguir un reino tremendo. El problema es que empezó a desobedecer, y no solo a desobedecer. Pero no quiero que juzguemos a Acaz. Preguntémonos primero mejor qué es lo que le llevó a él a tomar esas decisiones. Es que todo esto, hermanos, es porque él pensó que lo que él estaba haciendo de alguna manera agradaba a Dios. Y uno dice, es tan fácil, hermanos, saber que lo que él está haciendo está desagradando a los ojos de Dios. Sí, el problema es que el necio puede ver una fortaleza, puede ver grandes cosas de parte de Dios, pero como es necio, no logra ver más adelante las consecuencias que se vienen para él. Bien dice también Proverbios, el necio menosprecia el consejo de su padre. Es exactamente lo que está haciendo él. Menospreció, hizo a un lado el consejo de sus antecesores, de su abuelo y de su padre, y eso es lo que nos marca la diferencia. Lo tercero que quiero destacar es el pensamiento de Acaz. Resulta que Acaz ya tenía, voy a decirlo, su forma de ver el reinado, cómo él podía establecer el patrón. Ahora bien, dice el versículo 4, porque tengo que completar ese cuadro: asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Me voy a adelantar. 5. Por lo cual Jehová su Dios, que dice, lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió, ¿qué dice? Con gran mortandad. Oiga, llega un momento que el Señor empieza a tratar con Acaz, porque si algo a Dios le desagrada, es precisamente que no le den la gloria a él. Si algo había llevado en este momento a Dios a reflexionar la figura de Acaz, era el análisis que él se había hecho en torno a la obediencia que, entre comillas, él decía mostrar a ese Dios. Entonces note, Acaz está tan embebido en su necedad que él ve que todos estos elementos no están, voy a decirlo, desafiando a Dios, cuando abiertamente lo están haciendo. Lo que le llevó a Dios ya a una afrenta, voy a decirlo, y a poner un alto a Acaz, fue que le mandó precisamente 2 reyes. ¿Y cuáles eran esos 2 reyes? Aquí lo dice el versículo número 5. En primer lugar, él se va a enfrentar con 2 detalles, lo que nosotros le llamamos precisamente enemigos internos y enemigos externos. ¿Quiénes eran, según esta porción, los enemigos internos? Resulta que Israel estaba dividido. Recuerden, el reino del norte y el reino del sur. Él estaba gobernando en el reino del sur. Cuando se vivió esa separación durante el reinado de Roboam, resulta interesante que ese enemigo que es interno era parte del pueblo de Dios. O sea, es decir, ellos eran parte de los escogidos, ellos realmente eran un solo pueblo, pero como se dividieron, este territorio, que eran las otras 10 tribus, vino y atacó a este reino. Esas son, voy a decirlo, los enemigos internos. Pero también se levanta un enemigo externo, y usted lo puede ver que ahí lo dice, que levantó el Señor a los sirios. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Porque aquí está la clave para que me entiendan, ubicarme en el contexto primero. Dice que Dios mandó estos enemigos. Entonces note, podemos sacar a conclusión lo primero, y es lo siguiente: que Dios tiene un límite. Y cuando Dios dice no, hasta aquí atrás, hasta aquí. Y Dios ahí, como es soberano sobre todas las cosas, Él pudo tomar la decisión y quitarle el reino inmediatamente a Acaz, porque Dios es el que pone y quita reyes. Amén. Vino Dios, no fue la estrategia que usó con Acaz. Acá veo una misericordia al extremo, y Dios va a empezar a negociar con Acaz. Como no dudo que en esta tarde Dios ha venido hablando a nuestro corazón, ha venido hablando a nuestra vida, y lo que pensamos que nosotros actuamos bien, estamos actuando neciamente bajo la voluntad de Dios.
Vea esto que yo le voy a mostrar. Dice el versículo 6: porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, ¿qué dice? El Dios de sus padres. ¿Por qué Dios le mató? Porque él había desobedecido, y presten atención por favor, porque él afrentamente dijo: no voy a obedecer lo que mis padres me inculcaron, voy a desafiar mandando imágenes de los Baales por todo el reinado. No solamente voy a quemar incienso, sino que también voy a pasar a mis hijos por el fuego. Era una abominación errante, hermano, ante los ojos de Dios. El quemar a un hijo, eso era un delito específicamente. Ahora bien, cuando el versículo 16, parte final, dice que habían dejado a Jehová, Dios de sus padres, es porque Dios en este momento ya va a empezar a tratar con Acaz, con este rey. Y la primera negociación que vemos en este capítulo número 28 es cuando Dios llama a alguien y llama al profeta. Y sabe que manda al profeta Obed. Vea el versículo 9. Había entonces, abra su Biblia, ¿qué dice? Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba, ¿cómo? Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraban en Samaria y les dijo: he aquí que Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira, que ha llegado hasta el cielo. Entonces Dios empezó a tratar con Acaz. Dios ya no dejó que este muchacho de 20 años empezara a tomar decisiones alocadas, necias, delante de su voluntad. Entonces Dios manda a un profeta y le dice: por cuanto has desobedecido, por cuanto te alejaste bajo la voluntad de Dios, y no solo tú, sino que llevaste al pueblo a una desobediencia, a una completamente afrenta, dice que Dios se llenó de ira, se enojó y mandó al ejército. Eso es lo que yo le llamo los enemigos externos y los enemigos internos. Cuando veo eso, hermano, veo que Dios a tiempo siempre habla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a dejar perecer, aún cuando Él nos ha puesto como sus portavoces principales. Es que Dios lo había puesto, pero si Él había desenfrenado su vida, si Él neciamente había desarrollado una afrenta contra Dios, viene la primera negociación de parte de Dios y le manda al profeta Obed. Y cuando le manda al profeta Obed, le dice: mira, vas a perecer en la batalla, muchas personas van a morir debido a la desobediencia que tú has mostrado. Hermano, cuando veo eso, era el momento exacto cuando Acaz podía decir: Señor, en verdad, perdóname, ya no insisto, ya no voy a dejar esta vida en la cual he desobedecido abiertamente. No, dice que inmediatamente él comete otras cosas. Y el Señor en esa profecía de Obed, vea lo que le dice en el versículo número 10: y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Él le hace la pregunta, pero ¿qué le está diciendo? Que el profeta Obed lo está encarando. ¿Cómo se siente una persona cuando piensa que ha estado actuando bien y viene la otra persona y le trata de hacer ver su error? Si es necio, él no va a entender. Es más, lo que él va a decir: ¿y vos quién sos para decirme esta cosa, esta verdad? Dios no mandó a cualquiera, mandó a un profeta, y era el elegido de Dios. Y oiga esto, y le dice en versículo 11: oídme pues ahora, Acaz, y devolver a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Significa que él había sido derrotado en batalla, pero tenía pocos ejércitos enemigos, y Dios le habla: sé que todo esto que te está pasando es porque me has desobedecido abiertamente, Acaz. Todo esto que te está ocasionando dolor, sufrimiento, negociación, es porque has hecho una afrenta abierta conmigo. Por eso no puedo seguir respaldándote, Acaz. Aparte
aparte de esa profecía, hermano, directa, que yo la miro muy fuerte, él está luchando internamente. Él tiene enemigos internos y externos. Vienen los sirios a invadirle, a sitiar la ciudad. Él como rey o caía rendido. En este momento recuerden que ya habían muerto miles de personas, porque los han batido en la primera guerra. Y viene Obed como para alentarle y decirle: mira, toma una decisión, no puedes seguir así. ¿Qué es la persona que entra en una, voy a decirlo, en una sintonía con la profecía de Dios? ¿Cómo actúa esa persona? Lo primero que hace es pedir misericordia a Dios. Y es decirle: hey, Obed, de verdad me equivoqué, ayúdame a conectarme con ese Dios. ¿En qué momento? ¿En qué momento me perdí? Ahora bien, eso fue lo que ocasionó. Pero resulta que Acaz no pide perdón. Y es más, hermanos, y aquí voy a unir los pasajes, porque normalmente nosotros no somos del hábito de la lectura y sobre todo de estos pasajes de la Escritura. Pero váyase al profeta Isaías, capítulo número 7, váyase, porque es importante. Lea conmigo Isaías, vea lo que dice. Jehová le habla a Isaías, y tenemos ante nosotros el mismo rey. ¿Cómo se llama el rey que estamos viendo, hermanos? Acaz. Y oiga esto, capítulo 7 de Isaías, versículo número 1. Dios le mandó a Obed, ahora le va a mandar otro profeta porque no entendió. Dice el versículo 7: aconteció en los días de Acaz, el mismo, mire, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Cuando unimos segundo libro de las Crónicas, ahí nos dice que la primera batalla fue que le robaron hombres, mataron muchas personas, y ahí es donde mandó Obed. Cuando él no entiende, entra en escena Isaías. Ahí empieza el versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Y oiga esto: entonces dijo Jehová, ¿a quién? No, díganmelo fuerte, ¿a quién? Al profeta, correcto, a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, es decir, el hijo de Isaías, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Déjalo hasta ahí, presten atención. Lo que Dios le está diciendo a Isaías: mira, yo ya mandé a Obed, y este no lo hizo entender a Acaz. Y por más que yo he buscado una reconciliación, por más que yo he buscado conciliar con este rey, él no quiere. Y reyes se han confederado para enfrentarlo a él. Pero yo quiero darle una nueva oportunidad a Acaz. Ve al extremo del acueducto del estanque de arriba, toma a Sear-Jasub tu hijo y dile que se repose, que se guarde, que no se turbe su corazón, que yo me voy a acabar a esos dos reyes. Vean lo que le dice. Guarda, versículo 4 de Isaías 7, repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra Efraín con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá. Recuerde que Acaz reinaba Judá. Entonces dos reyes se confederaron para atacarlo. Y lo que Dios le está diciendo por medio de Isaías: mira, yo te voy a proteger. Estos dos reyes que se han confederado solo son dos cabos de tizón que humean, pero yo me los voy a acabar. Pero acaso, le dice, Acaz, comprométete conmigo, busca una alianza conmigo. Esa es la negociación que Dios le está dando, la segunda negociación. La primera negociación es cuando le mandó a Obed, no quiso entender y siguió levantando ídolos. Cuando le manda a Isaías, en este momento vemos este acontecimiento que es paralelo al pasaje del segundo libro de las Crónicas. Y oiga esto, capítulo 7, versículo número 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, o sea que Isaías le habló varias veces, aquí le dice, le habló otra vez diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Presten atención.
que le está ofreciendo Isaías por medio, o Dios que le está ofreciendo a Acaz por medio de Isaías? Lo que le está diciendo: pide señal, pide una señal. Lo que tú pidas, ya sea demandándolo de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que te puede sostener. Oye, hermano, yo me volví increíble, porque en ningún momento este rey quiso obedecer a Dios. Y Dios le está mostrando gracia, le está mostrando misericordia. Eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no merecíamos la salvación de Dios. No merecíamos que Dios venga, nos hable de una, nos hable de otra manera, nos acaricie y nos diga: mira, hijito, me has desobedecido, pero yo te amo. Eso es lo que estaba diciendo. Mandó a Obed, mandó a Isaías. Y cuando le dice la última, en esa negociación, le dice: pide señal. ¿Qué hubiese hecho usted, hermano? El problema, por eso le citaba Salmos y Proverbios. Cuando el necio se enllava, todo lo que él hace está bien y todo lo que los demás hacen está mal. Vean lo que dice Tito aquí, versículo número 12. Cuando Isaías le dice: pide señal, de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Versículo 12. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Parece muy obediente a Acaz, parece que es temeroso de Dios, pero no era temeroso de Dios. Lo que pasa es que Acaz ya tenía desarrollado el pensamiento de lo que iba a acontecer en su vida. Vea lo que pasó. Volvámonos al segundo libro de las Crónicas, capítulo número 28. A estas alturas Dios ya está negociando con Acaz, pero Acaz no quiere entender. Versículo número 16 del capítulo 28 del segundo libro de las Crónicas. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria, que dicen que le ayudasen. O sea que él no quiso, voy a decirlo, la ayuda que ni Obed ni Isaías le estaban presentando. Y él dijo: no tentaré a Jehová tu Dios. Pero realmente no lo hizo, porque él buscó una alianza con la otra región de Asiria. Recuerden que los sirios lo estaban invadiendo junto con la otra región de Israel. Entonces él dijo: no, voy a seguir la línea que he traído. Yo sé que en algún momento yo voy a tener la seguridad que voy a salir adelante. Él buscó refugio, no en Dios, sino en el rey de Asiria. Oigan, hermanos, cuando yo veo eso, es una afrenta. Van dos negociaciones. Dos veces Dios le ha hablado a Acaz y él no ha querido entender. Ahora vea esto, versículo número 19, dentro de este capítulo 28. Porque Jehová había humillado a Judá. ¿Por causa de quién? De Acaz. De Acaz, rey de Israel. Por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Este versículo es clave, es un resumen de todo lo que Dios había hecho en la vida de Acaz. Es que ¿qué pasó a Acaz? Es que se había desenfrenado, había actuado en una prevaricación. ¿Y qué es eso? Ahora le explico. Es cuando uno ha llegado a un momento determinado en su vida que por más que Dios mande sus mensajeros, esa persona ya está desarrollando en él una autoconfianza, una seguridad de orgullo, pensando que lo que está haciendo lo va a llevar a días buenos, cuando es realmente todo lo contrario. ¿Me estoy dando a entender? Porque ahí está la clave. Versículo 20. También vino contra Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Cuando él dice acá que se refugió no solamente con los sirios, Asiria, sino que buscó a otro rey, a Tiglat-Pileser. Cuando buscó a ese rey, dice que él, este rey Acaz, mandó a sacar todos los tesoros de oro, todos los tesoros del templo en Jerusalén, todo
¿Y sabe qué hizo el rey? Según el versículo número 22. Además el rey Acaz, en el tiempo de aquel, le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. O sea que este muchacho de 20 años había llegado a una situación donde ni los profetas lo hacían entender. Y el problema es que estaba ya en una afrenta completa. ¿Qué hizo el rey Acaz? En primer lugar, para desenfrenarse de esos enemigos, pidió ayuda, pero no agarró la ayuda que Dios le estaba dando. Prefirió la ayuda de los otros reyes que se habían confederado. Y cuando los reyes le piden a él todo el oro del templo, de la casa real, pues viene aquel y se los da. Y a la hora de la guerra, este Tiglat-Pileser lo deja abandonado y no llega a socorrer. Ahí está, hermanos, en la escritura. No lo llevó. Aquí bien se cumple. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Según él estaba actuando bien, según él. Segundo, ¿qué hizo el rey Acaz? Así, hermanos, este ejemplo es porque llega un momento determinado que este hombre comenzó a sufrir, porque ya nadie quería brindarle la ayuda, porque Dios se la quiso dar en algún momento determinado y él no obedeció a ningún profeta. Tocó la puerta por medio de Obed, tocó la puerta por medio de Isaías, y él se cerró y buscó refugio en los que él pensaba que eran sus amigos, y sus amigos le dieron la espalda. ¿Cuántas personas no se encuentran así en la iglesia? ¿Cuántas personas no se sienten quizás que las cosas no están caminando bien? ¿Cuántas personas han dejado, voy a decirlo, de lado la bienaventuranza de ser llamado hijo de Dios, cuando este rey tenía toda la oportunidad para sacar el reinado de una manera extraordinaria? El pecado de la desobediencia, de la necedad, como lo dice acá, de la prevaricación, llegó un momento que lo cegó tanto que el rey ya no podía buscar solución a su problema. ¿Hasta dónde llegó Acaz? ¿Qué más va a hacer? Dice el versículo 23. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que dice que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Le explico este versículo. Cuando ya, entre comillas, sus amigos como Tiglat-Pileser no quisieron ayudarle, cuando él afrentamente, directamente desobedeció la voz de Dios por medio de los profetas que ya les mencioné quiénes eran, ahora, ¿sabe qué hace? En su cuarta mala negociación, ¿sabe qué hace? Se va con aquellos dioses que adoraban a aquellas personas que le habían ganado a él en la batalla. O sea que literalmente se fue a refugiar en los demonios que le habían ganado a él. Hagamos un análisis hasta ese momento. ¿Cuántas personas que se proyectaban para muchas bendiciones en el reino de Dios cometieron prevaricación, cometieron una afrenta directa con Dios? Y no es que Dios nunca habla, Dios siempre habla a tiempo en nuestra vida. Y no es que Dios se hace del ojo pacho, que le dice: no, que hay que ver cómo sale. De todas formas, dice, tienen cómo buscar reconcilio. No, Dios llega a un límite, el cual pone en nuestra vida. ¿Y qué había pasado con Acaz? Terminó, voy a decirlo, ofreciendo sacrificios con aquellos mismos reyes que le habían derrotado a él. ¿Se está dando cuenta? Versículo 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, parte de los que habían quedado, los quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén, en todo lo que no solo desobedeció. Los tesoros que le llevó al rey ya se los habían robado, le habían matado a la mayoría de personas. Ahora, ¿qué hace? El poco oro y los tesoros que habían quedado en la casa de Dios, en el templo en Jerusalén, dice que los quebró todos y dice que cerró la puerta, como diciendo: ya nadie va a entrar a ese templo. ¿Cuántas personas que han desobedecido a Dios abiertamente se quejan de la iglesia y le cierran las puertas a la iglesia, le cierran las puertas a Dios, cuando según ellos
que están actuando bien. Este es el grave error de la negociación de Acaz. Él pensaba que estaba actuando bien. Él pensaba que el problema era la iglesia y por eso el templo había que cerrarlo. Él pensaba que todos los tesoros era el gran problema que había ocasionado el que él desobedeciera a Dios. No era eso. Era él. No es la iglesia. Es nuestro corazón. Por eso en la Escritura, hermanos, están escritos todos los errores de estos personajes para que entendamos de que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano, lo va a cosechar. Y oiga esto, versículo 25, casi finalizo. Hizo también, que dice, lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, y provocando así la ira a Jehová, el Dios de sus padres. O sea que terminó muy mal, muy mal. Cuando ya uno no obedece a Dios, cuando ya la necedad, y como decimos en vuelta en salvadoreño, ya una terquedad, esa persona ya es entregada a Satanás. Como bien Pablo lo dice en la carta a los Corintios, el tal no quiso obedecer, se ha entregado a Satanás. Cuando ya se habla de esa manera, hermano, solo me recuerdo de aquel versículo, horrenda cosa es caer en manos de este Dios vivo. Y uno dice, ¿y por qué dejó tanto tiempo Dios? Porque gobernó ¿cuánto tiempo? 16 años, gracias. ¿Y por qué Dios dejó tanto tiempo? ¿Por qué no a la primera que levantó las imágenes de Aserá, o cuando mandó al primer profeta, no era momento para que él entendiera? No, es la gracia de Dios. Dios siempre habla. Tuvo 16 años para reflexionar. Tuvo 16 años y uno se pregunta, ¿y por qué no lo quitó antes? Por lo mismo que no nos ha quitado a nosotros. Porque tiene misericordia de nuestra vida. Al ver eso, yo no veo en ninguno de los pasajes que hace referencia a Acaz dándole la gloria a Dios. No lo hace. Es más, dice el versículo número 26 que muere. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y la otra referencia es el segundo libro de los reyes, capítulo 16. Y Isaías, capítulo 7, donde Acaz no quiso obedecer. No quiso. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Primero, no abandones los testimonios de bendición que ya hemos tenido. Él tenía los testimonios de sus padres, de su abuelo y de su padre. Tenía la obediencia clara. Oigan, jóvenes que están acá, si sus padres le dicen que no haga eso porque eso le va a traer consecuencias, es porque él ya vivió eso. Entendamos, Dios había hablado muchas veces a Acaz y Acaz no había entendido. Pero la primera enseñanza acá es: no abandones lo que ya Dios te ha enseñado. No era que él no sabía que, no, es que las imágenes de Aserá le gustan a Dios. No, ella no sabía que todo eso era abominación a los ojos de Dios. Tú ya sabes lo que estás haciendo que te va a llevar a la ruina espiritual. Tú ya sabes que estás en una afrenta contra Dios, no conmigo, no con la iglesia, sino contra Dios. Segunda enseñanza: no desaproveches la herencia que tenemos en Cristo Jesús. A este le dieron un reinado para gobernar muchos años, pero desaprovechó las bendiciones. No desaproveches las bendiciones que Dios te ha dado. No veas en menos el privilegio que tú tienes. No veas de menos lo que Dios te ha llamado a hacer. Están serios, pero realmente, hermano, son lo que estoy aplicando acá. Amén. Tercero, no sea necio en creer al pecado como destino y felicidad para su vida. Dígame, ¿cuál es la felicidad que él encontró al hacer todas estas negociaciones con Tiglat-Pileser, con el rey de Asiria? Dígame, ¿cómo terminó él? Terminó solo, abandonado, traicionado, vapuleado. Terminó sin nada. El pecado nos va a destruir. El pecado va a hacer que de alguna manera nosotros vivamos en una agonía. ¿Se puede usted imaginar al ver que su hijo está siendo pasado por el fuego, ofreciéndolo a un Dios pagano que nunca le respondió? Después de todo eso, ¿cómo se sintió a él?
al ver que ya su niño había sido quemado a la vista de él, porque él lo había ofrecido a esa divinidad. Cuarta enseñanza: debemos entender que hay una enorme diferencia cuando se peca por debilidad que cuando se peca en una afrenta contra Dios. Si tú sabes que los demás están actuando mal, ora por ellos, pídele misericordia a Dios por ellos, hazles entender su error, pero antes de hablar con ellos, mirémonos a nosotros mismos. Quinta enseñanza: si seguimos pecando, nos llevará a nosotros a creer que el diablo nos va a sacar adelante y nos va a someter. En vez de darnos una salida, nos va a llevar a una destrucción. Esto es lo que vemos acá. Él empezó en un declive total, a tal punto que terminó solo. ¿Cómo inicia la apostasía? Todas las personas que ahora se terminan declarando de una religión, no de otra, de una religión, ¿cómo empezaron? Se aburren de Cristo, se aburren de la vida espiritual, porque dicen, no, es que esto es algo monótono, porque según ellos quieren experimentar otras cosas. Jesucristo dijo estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino en el cual nosotros podemos buscar un aliento, una bendición de parte de Dios. Solamente está a través de Cristo Jesús.